Padre Santo y Dios de amor, gracias Señor por permitirnos llegar a cada hogar, Dios mío, con tu presencia y tu Santo Espíritu bendiciendo cada familia, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo te damos gracias, mi Dios, y bendecimos cada familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, damos gracias a Dios por celebrar el Día de los Padres y quisiera compartir con ustedes unos textos en Proverbios 23, del 22 al 25. Donde nos dice el respeto a los padres. Esto es muy importante, el respeto a los padres. Y dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Gloria a Dios por todo esto, por los hijos obedientes y sabios que respetan a sus padres y obedecen a Dios. Esto es muy importante porque le damos la gloria a nuestro Padre Celestial, porque sobre todos los padres le damos gloria a nuestro Padre Celestial que creó los padres terrenales. Que Dios me los bendiga, gloria a Dios, y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Los hermanos de la alabanza pueden pasar. Amén, Dios les bendiga a todos en sus casas. Felicitamos a los padres, pero tenemos a alabar al Rey de Reyes y al Padre Celestial, amén. Dice este coro: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y buscaba, y había un versículo, unos versículos que me motivaban, y decía: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Amén. Yo te invito a declarar la palabra y gozarte en el nombre del Señor. Amén. Gracias te damos. Saltaré
Te agradecemos porque has cambiado mi lamento en baile, Dios. Tú eres santo, Dios. Señor, llénanos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Navegamos en el océano de tu Espíritu, Dios, en esta hora. Y llénanos con tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego.
llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Dios. Gracias a Dios por la alabanza tan maravillosa. Y ahora vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios a través de nuestra pastora. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga en esta noche y muchas felicidades a todos los padres, que el Señor le esté dando bendición, que le esté trayendo salud, que le esté dando paz y palabra para vivir en estos tiempos con las promesas del Señor y llegar a la meta con la salvación que Él nos ha prometido. Y quería estar compartiendo en un tema que dice padres que pusieron a sus hijos en el río, y estoy segura que muchos, incluso los que no vienen a la iglesia, conocen la historia de quiénes serían estos padres, y son los padres de Moisés, y vamos a estar haciendo alusión también a otros padres, y oremos que Dios nos guíe en esta noche a compartir su palabra. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque siempre llegas a cada hogar y a cada familia, y es muy importante que tú nos guíes, Señor, a compartir tu palabra, y eso te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que estés tocando cada corazón y estés trayendo lo que quieras traer, porque tú conoces quién está sentado escuchando o viendo qué es lo que necesita oír y qué es lo que tú quieres hacer con aquellos que son sus hijos, pero primero son hijos tuyos, porque herencia de Jehová son, dice la Escritura. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo solo los 3 primeros versículos de esta historia. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Esta es una situación conmovedora, difícil, arriesgada, sin salida, pudiéramos decir. Los que no conocen bien la historia, en el primer capítulo de Éxodo, el pueblo de Dios, Israel, se había multiplicado en Egipto y se levantó un faraón preocupado por el crecimiento del pueblo, y para menguar su número decidió comenzar a dar muerte a todos los hijos varones. Y en el último versículo del capítulo 1 dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Qué clase historia tan difícil, tan apretada. Por eso lo puse de esa manera: conmovedora, difícil, arriesgada y sin salida. ¿Y por qué pensé en esta historia? Porque en los tiempos que estamos viviendo, los padres tenemos una muy importante preocupación, y es: ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Cuando oímos la palabra fin, cuando vemos la palabra profecías cumpliéndose, los vemos pequeños, los vemos jóvenes o quizás aún adultos, y pensamos en ellos. Pero hubo en la historia bíblica situaciones desesperadas, y estas situaciones desesperadas hicieron a los padres confiar en Dios, y es lo que Dios nos llama en este tiempo, a confiar en Dios con respecto a nuestros hijos, porque las promesas que Dios tiene para ellos se cumplirán, aunque nosotros no tengamos toda la visión para entenderlo. Y muchas veces no es quizás alguien que no sea padre, está escuchando la palabra, pero sí está viviendo una situación apretada, aunque no sea con los hijos, con las cosas. O yo diría que toda la vida misma en general que estamos viviendo es una situación que nos aprieta el nudo. Pero en esta historia, los padres de Moisés, Jocabed y Amram, como eran sus nombres, cuando ellos llegó un momento que todos los padres tenían que entregar los hijos a Faraón, ellos eran esclavos, y para darle muerte los echaban en el río. Y pasaron 3 meses con el niño creciendo y ellos lograron esconderlo. Yo no sé cómo harían, se turnearían, eran esclavos, los dos tenían que ir a trabajar, lo escondían, y si lloraba, todo. Dice que hasta que no pudieron más, dice que no, cuando usted puede leer todo el pasaje de la escritura, puede entender bien toda la historia. Hubo un momento en que ya el niño tenía 3 meses y ya no se pudo hacer más nada. Y entonces cuando ellos hacen esta parte de la historia, que es la que se conoce, que hacen un canastillo, un Moisés, como conocen mucho, y lo ponen el niño en el río, para Jocabed y Amram no era que lo estaban poniendo en el río, ellos lo estaban poniendo en las manos de Dios. Ellos miraron para todas partes, ya no podían hacer más nada, pero no se lo iban a entregar a los soldados de Faraón, como hicieron todos los demás padres. No vamos a entender la historia, porque miles de años atrás fue y nosotros no estábamos allí, pero imagínense qué cruento habrá sido para todos los padres de Israel que tuvieron que entregar sus hijos a muerte de esa manera. Sin embargo, ellos lucharon y lucharon, y cuando aún no podían hacer más nada, de todas maneras no entregaron los hijos. No dijeron: ya yo luché, hice lo que pude, sino que ellos lo pusieron en aquel río como una esperanza más, a ver de dónde iba a salir la ayuda de Dios, la mano de Dios para cuidar a ese niño hermoso, su hijo. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir así, pero ese espíritu que tenía Jocabed y Amram de su mamá y su papá, de luchar por ellos, de hacer todo por ellos, pero cuando llega un momento en que no hay salida, tú puedes mirar a Dios con esperanza y ponerlo en las manos de Dios y decir: de algún lado respiro y alivio va a aparecer, de algún lado, hijo mío, una solución va a haber. Dios no nos va a desamparar, y tu río en esta noche se llama las manos de Dios. El río en que tú pones a tu hijo, padre, es en las manos de Dios, en aquellas situaciones en las cuales ya tú te sientes impotente porque no queda más nada que hacer. No sé en qué otro río lo puedas dejar más seguro que el río de las manos de Dios. Y hubo otras historias en la Biblia y otros padres, es muy conocida y siempre se menciona en la iglesia en el Día de los Padres, una historia un poco negativa de un padre
que aunque era un buen hombre de Dios, un sacerdote llamado Elí, en el libro de Primera de Samuel, los primeros capítulos 2 y 3 está su historia, tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, y ellos no se portaron nada bien, tenían una vida llena de pecado, de maldad, bastante fuerte, hacían todo lo que quería y todo lo que querían no era nada bueno. Y el sacerdote solo se sentaba y les decía, eso no está bien, eso no está bien, pero no se interpuso para hacerle frente a todo lo que estaba haciendo. Y Dios le habló a este sacerdote con una palabra de juicio, debido a permitir que sus hijos se perdieran en el mal y perdieran a la nación y al pueblo de Dios porque eran sacerdotes de esa manera. Y muchas veces quizás Elí vio a que sus hijos jóvenes se movían en las corrientes de la vida de los jóvenes de aquel momento. Y yo pienso en como padres, nosotros a veces cuando los hijos van creciendo, lo tenemos en el río de las manos de Dios, pero que tú digas, no los voy a dejar que hagan lo que ellos quieran, y entonces los ponen en la corriente de la vida. Y la corriente de la vida arrastra y lleva mucho mal. Y Dios nos manda a nosotros a estorbar el mal camino, a bendecir el buen camino, pero a pararnos frente al mal camino. Y precisamente en 1 Samuel 3:13, allí cuando Dios está dando el juicio a este padre por no haber corregido a sus hijos, Él les dice, no lo has estorbado. Y la palabra estorbo sabemos lo que significa. Y no es que llega un momento que uno no puede dirigir la vida de los hijos como quiere, y cuando crecen ya ellos toman sus propias decisiones, pero una cosa es apoyar todo lo malo que puedan estar haciendo y otra cosa es lo que Dios le dijo a Elí que tenía que hacer, y es estorbar. Estorbar es no facilitarle las cosas cuando esas cosas son pecado delante de Dios, cuando esas cosas son decisiones que ellos no se dan cuenta que a la larga quienes la van a sufrir son ellos. Y entonces ese río de la corriente de la vida no es un buen río para soltar a los hijos, sino es mejor ponerlo en las manos de Dios. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿hasta dónde yo puedo permitir que hagan o no hagan? Y cuando sigue Dios tratando con Elí como padre en 1 Samuel 2, 29, 30, nos ayuda porque Él le dice, porque los honraste a ellos más que a mí, porque queriendo complacerlos a ellos, permitiste cosas que tú sabes que a mí no me agradaban. Y muchas veces como padres, nosotros queriendo estar por la felicidad de ellos momentánea, estar bien con ellos, les dejamos hacer cosas, aunque sabemos que eso Dios no lo aprueba. Y el punto para eso es, no puedes pasarle por encima a Dios para complacer a tus hijos. Y si no es, como yo digo, hago el paréntesis en esta noche, a lo mejor no tienes hijos, pero en cualquier cosa, circunstancia, no puedes pasarle por encima a Dios para complacer a la gente, para complacer lo que te piden. Siempre lo que Dios da y Dios dice debe ser primero. Y como yo les decía, hay otra historia. Esta historia se refiere a esto, cuando dejamos que en vez de en las manos de Dios lo ponemos en las corrientes de la vida. Pero hay otra historia bien distinta que quiero mencionar, el padre por excelencia de la fe, que es Abraham, como todos conocen. Y en este caso es una historia conocida en Génesis 22, que es Dios quien le pide a Abraham que entregue a su hijo. Una historia bien distinta porque con Isaac, el hijo de Abraham, todo iba de maravilla. Era un hijo dado en la vejez, un hijo santo, agradable a Dios, un hijo que tenía promesa. Todo era de maravilla, no había una situación difícil que apretara, no había un hijo en pecado, pero es Dios quien le pide a Abraham que le dé los hijos, cumpliendo, como dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos. Y esta prueba buscaba una respuesta que viene siendo la misma respuesta que Dios quiere de todos los padres y de todas las historias. De padres como Jocabed y Amram para que lo pongan en sus manos, de padres como Elí para que lo honren a él antes que a sus hijos. Y la respuesta que Dios estaba buscando en Abraham era si seguía Dios siendo el centro de la vida de Abraham, o esta bendición tan maravillosa que era su hijo había ocupado su lugar. En Génesis 22:12 Dios se lo dice: has pasado la prueba, porque ahora reconozco que me amas,
por encima de todas las cosas, que no te rehusaste a darme tu hijo porque me temes. Y eso es también lo que Dios está buscando de cada uno. Que nosotros, el centro de nuestra vida no puede ser, hay veces que tenemos los hijos y no es que nosotros vivir para ellos en ese sentido de todo, el centro, sino coger a Dios y ponerlo en el centro del hogar y enseñar tú y tus hijos a vivir para Dios. Y porque es necesario, porque a veces cuando los hijos se van de la casa, entonces se siente que se fue la vida, porque la vida consistía solamente en ello. Porque cuando nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, entonces no perdemos nada, sino que sumamos mucho. Y no se nos puede olvidar que Dios también es Padre, nuestro Padre. Y a Él le debemos la honra en primer lugar. Si Dios permanece siendo tu centro, le estarás marcando el camino a ellos para que hagan lo mismo. Si tus hijos ven que Dios es el centro de tu vida, ellos seguirán a Dios detrás de ti. Pero si tus hijos solo reciben que tú les complaces en todo, vives para ellos, lo adoras, los levanta, se levanta en la juventud un ego y a veces un espíritu rebelde que creen que todo lo merecen, desde pequeños van saliendo que merecen y se levantan como que ellos son el centro y que no necesitan a Dios. Y eso es un riesgo que ha llevado consecuencias que estamos viendo con nuestros ojos. Por eso el centro de cada hogar y familia, Padre, debe ser Dios. No debe ser la vida de un pequeño, sino debe ser Dios mismo. De hecho, Abraham, Dios lo bendijo. En Génesis 18, 17, 19, Dios cuenta un pedacito de una historia que Él dice que le tenía que contar a Abraham todas las cosas, porque Él iba a bendecir a Abraham, porque dice en el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden mis caminos. Era la confianza que Dios tenía en Abraham. Por esa fidelidad de Abraham, Abraham iba a recibir cumplimientos de promesa. Abraham tenía una relación única y personal con Dios, porque él encomendaría a sus hijos después de él a Dios. Y así entonces tenemos ya la historia como tal principal que queremos mencionar, hemos mencionado en esta noche, la historia de Jocabed y Amram. Te repito, poner los hijos o la vida o lo que sea en las manos de Dios. Tengo este mensaje para ti en esta noche. Pon los hijos en las manos de Dios. No se los entregue al enemigo en bandeja de plata. No dejes que todo lo que llegue te diga lo que tienen que hacer tus hijos y tú no disponer de ellos de acuerdo a lo que la Escritura y Dios nos ha enseñado en su palabra. La palabra de Dios es clave para ello. Esa fue la diferencia, los que conocen la Biblia, entre la generación de Josué, que dice que ponían hasta a los niños a escuchar todos los mandamientos de Dios, y la siguiente generación en el libro de Jueces, que dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Habla la palabra de Dios en tu casa. Está en los mandamientos del libro de Deuteronomio. Dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, en los postes de tu puerta. ¿De qué se habla en tu casa, cristiano, creyente? De cómo son las cosas con respecto a la palabra de Dios. No es solo un tiempo planificado de familia, sino cuando se presente la necesidad, cuando el Espíritu te dé la palabra, poderla comunicar, porque es el momento de Dios quizás para tocar su corazón. Y hoy en día, en honor a la libertad individual, realmente lo que hace es perderse completa. ¿Por qué digo eso? Hay que dejarlo que cada cual elija y haga lo que quiere. Pero hay edades que no están capacitados para elegir lo que quieren. Y cada vez bajamos más la vara con respecto a las decisiones de los hijos. Hay otros que a veces quieren tomar decisiones por ellos y el mal los quiere esclavizar. Y te digo algo, a veces tú tienes temor de trazarles el camino, pero siempre hay uno que se aparece y te lo traza por ti. Tú tienes ese cuidado y dices, no, los voy a dejar, ellos son libres, que hagan lo que quieran, que elijan por ellos mismos. Y ten cuidado, porque tú no lo haces, tú que eres el Padre, tú que lo amas, tú que temes a Dios, y sin embargo siempre se aparece alguien por ahí que le está trazando el camino. Y te animo a que reflexiones y mires, ¿quiénes están trazando el camino de tus hijos? Si quieres saberlo,
mira detrás de quién o de qué se están yendo tus hijos. Si no es el camino de Dios que tú le has trazado, fíjate que si a lo mejor has tenido ese temor y ese cuidado de respetar, como digo, entre comillas, la libertad individual, tú no se los trazaste, pero hubo otra persona, y a veces con no muy buen camino, que lo puso delante de ellos. Así que toma tu lugar como padre. Para eso Dios te ha hecho padre o madre, para trazar el camino delante de ellos. Isaías 59:19 habla de la corriente del enemigo, que también es un río que corre, pero dice la promesa que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Si hay ya un camino que tus hijos llevan, que es un camino de corrientes de esta vida, de corriente del enemigo, y tú como padre no conociste a Dios a tiempo, o quizás hiciste como Lee, hay oportunidad todavía de poner esos hijos en las manos de Dios, en ese río de Dios, porque hay poder en el Espíritu de Dios. Y dice esta promesa que aunque es el enemigo los tengas en ese río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hay un Espíritu de Dios que puede tocar los corazones de una manera que quizás como padres nosotros no lo hemos podido hacer. No subestimes el poder de la oración de un padre. Es una oración que haces con derecho, tu derecho de paternidad. Es una oración que haces con amor, porque nadie va a amar a tus hijos como lo haces tú. No hay amigo, no hay personas, no hay maestro, no hay sociedad, no hay políticos que vayan a amar a tus hijos y vayan a querer el bien para tus hijos como lo haces tú. Haz esa oración, porque es una oración con derecho, y es una oración de poder, porque Dios te lo ha otorgado. Los frutos de ellas te van a servir. Y toma, como Jocabet y Amram, toma esa decisión de hacer todo lo posible, y lo imposible ponlo en las manos de Dios. Nunca te vas a rendir con tus hijos. Va a llegar un momento en que te cansas porque dices, ya no puedo hacer más nada. Ten cuidado si en algún momento ha sido tanto tu luchar que te sientes herido por tus propios hijos y dejas de darles el consejo sabio, la palabra que necesitan, porque ya tu corazón está cansado, o está herido, o está decepcionado, o crees que ya no hay tiempo. Despierta tu corazón con fe y toma la decisión. Y si estás en lo imposible, recuerda que entonces es el momento de ponerlo en las manos de Dios, pero no lo entregues en bandejas de plata a los ladrones de propósitos de Dios. Hay ladrones de propósitos de Dios alrededor de ellos, no los entregues. Tampoco recuerdo, como hemos hablado, que no es nada más vivir para ellos, sino enseñarles a ellos a vivir para Dios. Tus hijos, recuerda, no es nada más vivir para ellos, sino enseñarles a ellos a vivir para Dios. Y si estás en ese aprieto, en esa situación difícil, si estuviéramos ahora en la congregación sentados, hiciéramos la pregunta, ¿cuántos tienen una situación difícil por un hijo que quieran levantar su mano y vamos a pasar al altar, vamos a orar? Yo estoy segura que muchos quizás pasarían con su mano levantada, pero Dios te mira allí donde tú estás y tú con fe puedas levantar esa situación delante de Dios y decir, Señor, yo echo mi hijo al río de Dios y lo pongo en el arquilla de la palabra, lo tejo con la palabra de Dios y lo cubro. La brea de la arquilla de Moisés, la brea nuestra es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios alrededor de ellos para protegerle, para cuidarle. Y tú ten fe que ponerlo en las manos de Dios son las mejores manos. No hay mejores manos, ten fe, porque son mejores que las tuyas. Nosotros tenemos siempre un hito que se repite en la calle y siempre oigo decir, qué fácil cuando estaban pequeñitos, y yo creía que era lo más difícil, pero cuando están pequeñitos no hay problema porque están en tus manos, hacen todo lo que... Pero cuando crecen, ese hito lo repetimos tanto. Pero ahora que no pueden estar en tus manos como tú quisieras, hombre y mujer de Dios que eres padre, ponlo y estén en las manos de Dios. Y declara orando la promesa del Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto
del vientre. Están mejor en tus manos, Señor. Y las circunstancias que vivimos en este 2021 no son las que tienen el control sobre ellos, sino tú, Señor. Tú tienes el control. Y quisiera orar por los hijos y quisiera orar por los padres. Y por los hijos, no sé, recuerdan, aunque hace tiempo no nos reunimos, pero saben lo que es una oración de presentación al Señor. Nuestra iglesia acostumbra, cuando los niños nacen, que son bebés, y lo quieren traer y hacer una ceremonia de presentación, se hace una oración por ellos, como diciendo, Señor, yo lo presento ante ti. Y el objetivo de esa oración es que ellos puedan crecer en los caminos de Dios, que Dios los guarde, que les dé salud, como todo lo que los padres quieren, como se hizo con Jesús. Y yo quisiera que oraras conmigo por tus hijos. Si lo pudieras hacer en esta noche, en este momento, para presentarlo, porque el mayor regalo que puede tener un padre es el descanso, que sus hijos están bien. Y no hay mejor lugar que estar bien, que tú los veas, que están en las manos de Dios y no en otras manos, no en otras corrientes de este mundo. Y que ellos viven para Dios como tú lo has pedido y lo has soñado. Así que te invito a que ores conmigo. Padre, en esta noche queremos hacer una renovación de votos de presentación de nuestros hijos a ti. Si hay alguno que nunca había presentado a su hijo, o si hay alguno que dijo, yo vine a la iglesia y mis hijos eran adultos, no estamos haciendo una oración ceremonial, sacerdotal, que eso solo le corresponde a la autoridad del pastor, sino, Señor, como padres, estamos diciendo y entregándote conforme a tu promesa, que nuestros hijos son tu herencia, que nuestros hijos tú los amas más que nosotros mismos a ellos. Lo presentamos delante de ti una vez más. Tu presencia es el altar donde ponemos nuestros hijos y te estamos pidiendo, bendícelo, bendícelo. Acostumbramos en la iglesia a tener tiempos de oración las madres y acostumbramos a mencionar los nombres de cada hijo. Y yo te pongo con sus nombres delante de la presencia de Dios y decirle, yo te bendigo, y di el nombre de cada uno, yo te bendigo y bendícelo. Y declara camino abierto delante de Él, libre de toda obra de las tinieblas. Oramos por la generación de niños y jóvenes, todas las preocupaciones que tenemos, que ellos puedan crecer libres de toda ideología, de toda mentira, de toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús. Los presentamos una vez más delante de ti. Mira a esos padres que están preocupados por su relación de amor con sus hijos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Sana los corazones entre padre e hijo, Señor, que han crecido, que la vida los ha maltratado. Te ruego que este sea un día para abrazarse, un día para reconciliarse y un día para sacar toda cizaña sembrada entre hijo y padre. Honramos a los padres como cabeza de familia y permite que sean ellos tocados para, con todo el amor de Dios, no con todo el amor del mundo, ellos puedan, Señor, bajo sus alas reunir toda su casa y toda su familia. Y terminamos declarando, como dice Josué, yo no sé a quiénes ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tú eres un padre creyente, puedas ponerte en pie en medio de tu casa y declarar firmemente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, y queremos orar o mencionar para que oren. Y yo escribí aquí 4, no solamente orar por los hijos, sino por los padres. Y quiero mencionar específicamente por qué padres iba a orar. Por los padres que no vienen aún a la iglesia, que vean que Jesucristo es el camino para ellos mismos y sus hijos. Iglesia, por favor, esté orando porque los padres que no son creyentes puedan ver que en la iglesia es el mejor lugar para ellos mismos y para sus hijos. Orar por los padres que tienen hijos apartados,
que como el padre de la parábola del hijo pródigo, mantengan los brazos abiertos, el corazón lleno de fe y las rodillas en el suelo. Ten fe que pueden volver en sí. También orar por las familias donde hay padres que ya no están. Hay muchos padres que ya no están por diversas razones, pero recuerda que hay un Padre en los cielos, pero es un Padre que también siempre su presencia está en la tierra. Hay un Padre que siempre está y es nuestro Dios. Y en último lugar quería orar por los padres atormentados. Hay muchos padres atormentados en diferentes maneras, algunos que su mente no entiende ni de palabras ni de la palabra. Ministrar liberación y poder en el nombre de Jesucristo. Y de cierta manera hay muchos padres atormentados pensando de dónde van a sacar el dinero, cómo van a hacer las cosas. Yo te bendigo con la paz del Señor. Y si tú abres tu corazón a este bendito camino de la Escritura, podrás caminar tú por Él y tus hijos detrás de ti. Dios te bendiga, papá, en esta noche. Vamos a ser despedidos, pero antes quiero felicitar a todos los padres por el Día de los Padres, que Dios les bendiga mucho y que sea un día de bendición y de paz de Dios en cada familia. Padre Santo y Dios de amor, gracias Señor por este tiempo que hemos tenido, gracias Señor por tu presencia y tu Santo Espíritu, Dios, que tu presencia llegue a cada hogar, cada día, Padre, para bendecir a tus hijos, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y así en esta noche te damos gracias, Señor, por todas las cosas y te decimos gloria a Dios por haberte conocido un día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.